¿Cuál es la empresa más cara del mundo? ¿Apple? ¿Google? No, ninguna de ellas. Hace poco tanto Microsoft como Apple fueron superadas en valor de mercado por Nvidia, que se convirtió en la empresa pública más valiosa del mundo, no solo entre las tecnologías, entre todas las empresas, con más de 2 billones de dólares. ¿Te imaginas tantos ceros? ¿Qué permitió a Nvidia, una compañía que produce tarjetas gráficas, alcanzar tales alturas? ¿Cómo empezó la compañía y qué la llevó a ser grandiosa? Y finalmente, ¿por qué Nvidia vale tanto? Hoy vamos a averiguarlo. Todos los datos estadísticos usados para este vídeo me proporcionó amablemente la compañía Whale Analytics. Es un startup español especializado en el desarrollo de hardware y software destinados a inversores y mercados financieros. Su producto principal, Whale Tracking Pro, es una herramienta de trading algorítmico que utiliza inteligencia artificial para analizar datos económicos y estratégicos en tiempo real, facilitando a los inversores la toma de decisiones informadas. Este dispositivo permite a los usuarios acceder rápidamente a información crucial, optimizando sus estrategias financieras y mejorando la precisión en sus inversiones. Además, Whale Analytics ofrece recursos educativos a través de su blog, contribuyendo a la formación financiera de sus clientes. Si quieres echar un vistazo a sus productos, dejaré el código promocional de 100 euros en la descripción. Gracias a Whale Analytics por patrocinar esta investigación tecnológica y vamos directo al grano. Primero, hagamos un recorrido por la historia de la compañía Nvidia y sigamos su camino desde sus inicios. A principios de los años 90, la industria de los videojuegos de computadora estaba ganando terreno rápidamente. Ya se había consolidado como un sector, aunque aún faltaba una década para que los videojuegos se convirtieran en un negocio multimillonario que competiría con el cine. Fue en este momento cuando 3 ingenieros brillantes vieron un gran potencial en esta área. Nvidia fue fundada en abril de 1993 en Sunnyvale, California, por 3 científicos informáticos estadounidenses, Jensen Huang, Chris Malachowski y Curtis Priem. Los 3 ya eran profesionales exitosos y altamente demandados en este entonces. En la primera mitad de los años 90, el aumento de la popularidad de los juegos tridimensionales hacía que el desarrollo de aceleradores 3D fuera muy prometedor. Eso fue exactamente lo que la nueva compañía decidió abordar. En aquel momento, el mercado de procesadores gráficos apenas estaba emergiendo. El objetivo de la compañía era simple: crear un chip que hiciera los videojuegos más realistas y accesibles. Pero nadie en ese momento pensó que esos chips un día trascenderían la industria del entretenimiento. Existe un mito que Nvidia inventó las tarjetas gráficas, pero en realidad el primer acelerador 3D fue creado por IBM en 1982. En los años 90, muchas compañías, incluyendo IBM Matrox y por supuesto 3DFX, ya estaban en este mercado. Durante 2 años, Nvidia trabajó en su primer producto y finalmente lo presentó en mayo de 1995, una tarjeta multimedia STG 2000 basada en el chip NV1. La tarjeta tenía un conector PCI e integraba un acelerador 3D, un módulo para trabajar con gráficos 2D y una tarjeta de sonido. Lo que hacía especial a NV1 era su capacidad para trabajar con primitivos cuadrangulares, similar a la entonces popular consola Sega Saturn. Algunos juegos de esa consola, como Virtua Fighter o Panzer Dragon, incluso fueron portados a PC y funcionaban con éxito en la STG 2000. Cabe destacar que Nvidia en ese momento era una compañía sin fabricación propia. Básicamente era un gran y sofisticado despacho de diseño. Ellos ideaban y desarrollaban sus tecnologías y productos, mientras que otras compañías se encargaban de la fabricación. Por ejemplo, el primer chip NV1 fue producido para Nvidia por SGS Thomson Microelectronics en su fábrica en Francia. El NV1 fue el primer producto de la nueva compañía y, claro, sería ideal decir que fue un gran avance que trajo fama y dinero interminables a sus creadores, pero lamentablemente no fue así. Y todo por culpa de Microsoft, que poco después del lanzamiento de la STG 2000 presentó la API DirectX, que trabajaba con polígonos triangulares. Como resultado, el primer chip NV1 quedó obsoleto. ¿Y qué es exactamente DirectX? Pues es un conjunto de programas que ayuda a que los videojuegos y otras aplicaciones gráficas funcionen de manera más fluida y atractiva. En términos simples,
es un traductor entre el juego y tu computadora que ayuda al juego a comunicarse correctamente con la tarjeta gráfica y otras partes del sistema para que todo se vea realista y no se congele. Entonces, el principio de aceleración gráfica en el NV1 era fundamentalmente incompatible con DirectX. Como resultado, el primer producto de Nvidia no era compatible con la mayoría de los juegos que los jugadores querían disfrutar en sus PCs. Nvidia enfrentó por la primera vez una amenaza real de cierre. El desarrollo del NV1 había consumido casi toda la inversión inicial del emprendimiento. Juan incluso tuvo que despedir a la mitad de los empleados que ya habían contratado. Hubo un momento en que Nvidia solo tenía dinero suficiente para pagar un mes más de salarios, pero el éxito ya estaba a la vuelta de la esquina. Su siguiente producto, Nvidia Riva 128, lanzado en 1997, fue uno de los primeros procesadores gráficos que logró una gran demanda en el mercado. Este ya era compatible con las API gráficas DirectX 5 y OpenGL 1.1. La tarjeta tenía un buen rendimiento y se destacó por combinar procesamiento de imágenes 2D y aceleración 3D en un solo dispositivo. Mientras tanto, su competidor Voodoo Graphics de 3D FX Interactive requería una tarjeta 2D adicional para funcionar. Pero el verdadero avance ocurrió en 1999, con el lanzamiento de Nvidia GeForce 256. En la compañía lo llamaban el primer procesador gráfico, aunque esa afirmación era algo exagerada. Sin embargo, GeForce 256 representó un paso muy importante. Ese dispositivo sobresalía por integrar el procesamiento de geometría, iluminación y texturas en un solo chip. No era el más potente, pero ofrecía una excelente relación calidad-precio y el exitoso marketing de Nvidia lo convirtió en un producto popular, ayudando a la compañía a posicionarse como líder del mercado. Eso fue una auténtica revolución para los videojuegos. Fue entonces cuando Nvidia comenzó a captar la atención no solo de los jugadores, sino también de grandes desarrolladores de software. ¿Y cómo les iba a los competidores en el mercado? En los 2000, Nvidia creció rápidamente y en 2002 adquirió los activos de uno de sus principales competidores, 3D FX Interactive. De este modo, a principios de los años 2000 había tres líderes en el mercado de procesadores gráficos, pues Nvidia, Intel y ATI. Sin embargo, tras el fracaso del lanzamiento de su acelerador gráfico i740, Intel decidió retirarse del mercado de tarjetas gráficas y centrarse en gráficos integrados y otros campos, lo que dejó a Nvidia y ATI como únicos grandes jugadores en este mercado. En el año 2000, ATI lanzó al mercado su serie insignia de aceleradores gráficos Radeon, lo que marcó el inicio de una feroz competencia entre esas empresas. Para asegurar su posición de liderazgo, Nvidia firmó contratos con Microsoft y se encargó de la gráfica de la Xbox, aunque más tarde Microsoft cambió de proveedor. Sin embargo, los ingeniosos líderes de Nvidia encontraron rápidamente otra solución. Formaron alianzas con Sony y Apple, convirtiéndose en el proveedor exclusivo de tarjetas gráficas para las computadoras de Apple y también las consolas PlayStation. Además, lograron asociaciones bastante inesperadas, como convertirse en un proveedor importante de chips gráficos para varios coches Audi. En 2005, la compañía dio un paso astuto al adquirir Uli Electronics, un importante proveedor de ATI, lo que supuso un golpe significativo para su competidor. No obstante, posteriormente ATI se fusionó con AMD, manteniendo viva la rivalidad. Existe una versión que sugiere que AMD inicialmente quiso comprar Nvidia, pero Jensen Huang se negó y parece que fue una decisión extremadamente acertada. De esa manera, el mercado quedó dividido entre Nvidia y AMD, una competencia que lleva casi 20 años. Podría parecer que ya era momento de descansar en los laureles, pero Nvidia dio otro paso más importante. En lugar de enfocarse únicamente en el renderizado gráfico, la compañía comenzó a invertir activamente en investigaciones y desarrollos para cálculos complejos.
Resulta que las GPUs tienen la capacidad de procesar una gran cantidad de tareas simultáneamente, lo que sentó las bases para los cálculos paralelos ampliamente utilizados en la ciencia, la ingeniería y por supuesto en la inteligencia artificial. El verdadero salto en esa dirección llegó en 2007 cuando Nvidia presentó al mundo la tecnología CUDA. Es muy probable que esa tecnología haya sido clave en el camino hacia los actuales ingresos multimillonarios de Nvidia. Nvidia entendió que la potencia de cálculo de sus tarjetas gráficas podía usarse no solo para gráficos, sino también para cálculos que usualmente realiza el procesador central. El objetivo de CUDA era aprovechar las GPUs no solo para renderizado, sino también para realizar cálculos complejos. CUDA marcó un hito en el desarrollo de los cálculos paralelos, permitiendo utilizar el poder de las tarjetas gráficas para una amplia variedad de tareas. Gracias a su arquitectura, las GPUs pueden procesar miles de flujos de datos simultáneamente, lo que las hace ideales para tarjetas que requieren procesamiento paralelo. Para facilitar a los desarrolladores el uso de esa potencia, Nvidia creó la plataforma CUDA, que permite escribir programas en lenguajes de programación comunes como C o C++, aprovechando el potencial de las GPUs. Esa capacidad hizo que las GPUs fueran especialmente populares entre los mineros de criptomonedas. ¿Recuerdas cómo hace unos años era casi imposible comprar una tarjeta gráfica nueva debido a esa demanda? Pero ¿por qué se utilizaban especialmente tarjetas gráficas para minar cripto? La respuesta está en las diferencias arquitectónicas entre las CPUs y las GPUs. Las CPUs modernas tienen entre 4 y 8 núcleos, lo que las hace adecuadas para resolver tareas grandes y complejas. En cambio, las GPUs están compuestas por miles de núcleos pequeños diseñados para resolver tareas simples de manera paralela. Eso las hace ideales para procesar millones de píxeles y polígonos. En el caso de las criptomonedas, el minado consiste en probar cientos de miles de combinaciones similares para la encriptación. Las GPUs con miles de núcleos pequeños son mucho más rápidas en ese tipo de trabajo repetitivo que las CPUs con pocos núcleos grandes y complejos. Y volviendo a CUDA, en 2012 se llevó a cabo el ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, un importante concurso donde los desarrolladores competían para demostrar qué algoritmo era mejor en el reconocimiento de imágenes. Es una especie de campeonato mundial de redes neuronales, ¿no? El mejor resultado lo obtuvo AlexNet, un modelo neuronal que fue entrenado utilizando los chips gráficos de Nvidia con tecnología CUDA. Fue entonces cuando quedó claro que los chips gráficos y en particular Nvidia representaban el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial. Así, el uso de las GPUs se expandió mucho más allá del ámbito de los videojuegos, lo que predestinó el futuro exitoso de la compañía. Nvidia ha recorrido un largo camino pasando de ser una empresa dedicada a la fabricación de procesadores gráficos a convertirse en un líder mundial en campo de la inteligencia artificial y también en un líder mundial de ganancias. Nvidia ha mostrado un impresionante crecimiento financiero los últimos años, especialmente a partir de 2020, alcanzando en 2024 una posición sólida con un nivel de efectivo significativamente mayor al de su deuda. Eso refleja una gestión eficiente de sus recursos y una estrategia financiera muy bien ejecutada. En cuanto a los ingresos, la compañía se destaca en dos grandes segmentos. Computación de redes, que representa casi el 78% de sus ingresos totales con 47.4 mil millones de dólares, y gráficos, que contribuye con el 22%, sumando 13.5 mil millones. Geográficamente, Estados Unidos lidera como su principal mercado, aportando 44% de los ingresos, seguido de Taiwán con 22% y China con Hong Kong con el 17% más o menos. Otras regiones también tienen un peso considerable, sumando un 16.8%. En los últimos 3 años, los ingresos han crecido de manera notable en todas las regiones, destacándose especialmente el mercado estadounidense, mientras que Taiwán y China reflejan la importancia estratégica de Asia para la compañía. Además, el análisis de su rentabilidad utilizado en el modelo DuPont revela un rendimiento excepcional con un ROE del 128.52%, impulsado por un margen neto del 55%, una rotación de activos de 1.55 y un apalancamiento financiero moderado de 1.46. Nvidia no solo ha demostrado un crecimiento financiero sólido durante
varios últimos años, sino que su posición estratégica en el mercado tecnológico tiene importantes consecuencias tanto para la empresa como para los usuarios. Primero, el hecho de que la compañía tenga más efectivo que deuda implica que está en una posición de fuerza para invertir en innovaciones, nuevos proyectos de inteligencia artificial, para mejorar sus productos y responder rápidamente a los cambios del mercado, porque esa esfera de GPU de IA sigue siendo un mercado muy volátil. Para los usuarios comunes, eso podría traducirse en una mejor experiencia en áreas como videojuegos, diseño gráfico, aprendizaje automático y aplicaciones que requieren alto rendimiento. Pero por otro lado, la alta concentración de ingresos en mercados como Estados Unidos, Taiwán y China también puede traer riesgos. La dependencia de esas regiones hace que Nvidia sea vulnerable a tensiones geopolíticas o cambios en las regulaciones comerciales, lo que eventualmente podría afectar la disponibilidad o el precio de sus productos en el mercado global. Pero bueno, basta de economía, vamos a hablar de cómo están diseñados sus chips únicos para inteligencia artificial y por qué son tan potentes. En Nvidia rápidamente comprendieron que el mercado de la inteligencia artificial era un verdadero filón de oro. La compañía comenzó a invertir activamente en el desarrollo de software y bibliotecas para inteligencia artificial como cuDNN y TensorRT. Estas herramientas están diseñadas para acelerar y optimizar el aprendizaje profundo, pues Deep Learning en inglés, haciendo que el desarrollo e implementación de aplicaciones de IA sea más sencillo y eficiente. Nvidia logró ganarse una gran popularidad entre los investigadores en el campo del aprendizaje automático gracias al uso de Tensor Cores. Esos son núcleos especializados dentro de los GPUs de Nvidia diseñados para realizar cálculos tensoriales. Pero, ¿qué es un tensor y qué es exactamente TensorRT? Vamos a explicarlo de manera muy sencilla sin profundizar demasiado en las matemáticas. Básicamente, TensorRT es un contenedor para almacenar datos numéricos. Probablemente sabes lo que es una matriz, es una tabla de números bidimensional, ¿no? Si empaquetas esas matrices en un nuevo conjunto, obtienes un tensor tridimensional que puede representarse como un cubo numérico. Al empaquetar tensores tridimensionales en un conjunto, se obtiene un tensor de 4 dimensiones ya, y así sucesivamente. Todo eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver con la inteligencia artificial? La relación está en que los cálculos tensoriales son una parte crucial del aprendizaje profundo, pues de Deep Learning. Permiten procesar información de manera más eficiente en tareas de inteligencia artificial como el reconocimiento de imágenes, donde los datos se representan en forma de tensores. Por ejemplo, un píxel puede representarse como un tensor tridimensional donde un eje corresponde a la posición en X, otro a la posición en Y y tercero al color. En las redes neuronales, las operaciones se realizan sobre matrices y arreglos multidimensionales, lo que hace que el procesamiento de datos sea más eficiente. Los chips especializados como los Tensor Cores de Nvidia están optimizados precisamente para esas tareas. En 2020, Nvidia presentó su nueva tarjeta A100 que de inmediato se convirtió en líder en inteligencia artificial y cálculos científicos. Pero, ¿qué hace a la A100 tan destacada? En primer lugar es su arquitectura. Basada en la arquitectura Ampere, cuenta con 6.912 núcleos CUDA, 432 núcleos tensoriales y soporta hasta 80 GB de memoria. Solo piensa en esas cifras. En las pruebas, la A100 mostró un rendimiento hasta 20 veces superior al de sus predecesoras en tarjetas de inteligencia artificial y hasta 2.5 veces en cálculos de punto flotante. Además, la A100 es ideal para tareas de aprendizaje automático, cálculos de alto rendimiento y análisis de datos. Se utiliza en los centros de computación más avanzados, proporcionando un rendimiento excepcional para diversas aplicaciones, desde investigaciones científicas hasta soluciones comerciales. Un punto clave que contribuyó al éxito de la A100 fue su escalabilidad. Este nuevo procesador gráfico permite construir centros de computación de alto rendimiento con diferentes cantidades de GPUs, desde una sola unidad hasta cientos de ellas. La demanda de las tarjetas gráficas resultó ser increíblemente alta. Si consideramos la era del auge de la inteligencia artificial como una nueva fiebre de oro, donde Nvidia se convirtió prácticamente en el único proveedor de palas para los buscadores de oro, ¿no?
continuando con el desarrollo de su línea de dispositivos para aprendizaje automático y lanzando la aún más poderosa A100, la compañía consolidó su éxito. En mayo de 2023, el valor de Nvidia superó $1 billón. Y en febrero de 2024, la empresa ya había alcanzado una valoración de $2 billones, una cifra comparable con toda la economía de Canadá, por ejemplo. Es impresionante, ¿no? Y además, la corporación batió un récord en la historia de Wall Street al registrar un aumento de capitalización de 277 mil millones de dólares en un solo día. ¿Qué fue lo que impulsó este salto en el valor de la compañía? Seguro que ya lo has adivinado, sí, fue ChatGPT. Este servicio, el más demandado de los últimos años, funciona gracias a las soluciones tecnológicas de Nvidia. Y dado que hoy en día cada segundo startup está revolucionando la IA, las tarjetas gráficas especializadas se venden como pan caliente. Además, Nvidia participa activamente en actividades de investigación y apoya a la comunidad académica, proporciona acceso a sus soluciones y recursos a universidades y grupos de investigación, ayudando a desarrollar y promover tecnologías de IA. En resumen, una situación donde todos ganan. Hoy en día, Nvidia no es simplemente una empresa que produce tarjetas gráficas, es una fuerza impulsora detrás del desarrollo de tecnologías de IA. La visión a largo plazo de sus líderes les permitió no limitarse al mercado de los videojuegos y convertirse en un auténtico gigante del mercado tecnológico. Y dentro de su industria original de entretenimiento interactivo, la compañía también está muy por delante de cualquier otra. Las tecnologías de trazado de rayos y DLSS han transformado radicalmente los videojuegos en los últimos años. Pero ¿quién sabe qué le deparará el futuro a la compañía? Tras este éxito sin precedentes, también ha recibido un poco de baño de agua fría. Increíblemente, Nvidia perdió 280 millones de dólares en un solo día y nuevamente se trata de un récord, aunque esta vez negativo, la mayor pérdida diaria en la historia de cualquier empresa. Esta caída se debió a las demandas de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos relacionadas con cuestiones antimonopolio. Sin embargo, esa no es la primera dificultad en la vida de Nvidia. Como ya sabemos, la empresa estuvo a punto de cerrar y desaparecer después de su primer producto. Por eso, estoy más que seguro que lograrán superar este reto también, y tal vez se conviertan en una compañía aún más importante. Nos vemos pronto. Chao.